tienen. ¿Sí? Perdón. No, però és que m'ha deixat de funcionar. No puc moure. Ara no se me mou. Hauria de sortir. Disculpar-me. Ahora sí. Perdonar, estos son pequeñitos fallos técnicos que demuestran que somos personas y a veces la tecnología tampoco no nos acompaña al 100%, pero no hay, seguimos adelante. Venía comentando que todas las empresas, sean del ámbito que sean, tenemos unos productos, unos servicios, unos recursos humanos, recursos financieros, proveedores. Estos son los pilares fundamentales de cualquier organización empresarial. Pero esta organización empresarial, lo que une todos estos pilares es que todos ellos se forman por datos. Entonces, de ahí que haya surgido diversas normativas que tienen que regular todos estos datos. A través de este esquema vamos a poder plasmar e integrar dónde está cada situación. La protección de datos es un ámbito que abarca toda la parte de la empresa. Dentro de la protección de datos tendríamos la seguridad de la información, dentro de la seguridad de la información tendríamos la ciberseguridad y dentro de la ciberseguridad tendríamos la seguridad informática. Para hacer una pincelada de lo que es cada uno de estos conceptos, que a veces son difíciles de entender cuando los jurídicos hablamos de una manera con muchos tecnicismos, intentaré traducirlo un poquito. La protección de datos es el conjunto de políticas o procedimientos y medidas desde el diseño y por defecto que afectan al tratamiento de datos personales. Quiero que os quedéis con el concepto de el tratamiento que hacemos con los datos. En cambio, la seguridad de la información que está dentro vendría a ser el conjunto de políticas, procedimientos y medidas, pero que afectan a la seguridad del tratamiento de datos. Más adelante tenemos que la ciberseguridad será el conjunto de prácticas con el objetivo de proteger tanto los sistemas y equipos informáticos como la información que almacenamos en ellos. Y dentro de la ciberseguridad tenemos la parte de seguridad informática, que es un concepto que, aunque no profundizaremos, sí lo dejo aquí reflejado porque hay que diferenciarlo de la seguridad de la información. La seguridad de la información abarca mucho más que lo que abarca la seguridad informática. Ahora ya pasaremos a lo que son los delitos digitales y hablaremos en primer lugar de los delitos más frecuentes que tenemos, el phishing. Todos hemos oído hablar del phishing y al final es la técnica de engaño más utilizada actualmente por los ciberdelincuentes. Se trata de un ataque asociado a la suplantación de identidad de una organización o una administración pública relevante, que viene a ser el remitente fraudulento. Envían al usuario una comunicación adjuntando archivos o links solicitando datos y o claves personales. A través del phishing normalmente lo podremos detectar porque suele dentro del mensaje, dentro del cuerpo del mensaje, suele haber algún tipo de falta de ortografía, suele haber algún dato que no termina de cuadrar y es verdad que tiene una similitud muy próxima al organismo oficial, pero suele tener pequeños fallos. La recomendación para no caer en un phishing siempre es que cuando nos adjunten un link, no cliquemos este link, sino que si, por ejemplo, estamos hablando de un correo electrónico de la agencia tributaria, desde el navegador accedamos a la agencia tributaria, no lo hagamos a través de ese correo electrónico. Después tenemos otro de los ciberataques más comunes, es el smishing, que es un ataque asociado también a la suplantación de identidad y se hace a través del SMS, de mensajes de SMS. Suelen pedirte bizums, transferencias, envíos de dinero. Juegan mucho con la inmediatez. Hay mensajes del estilo de papá, he perdido el móvil, tengo dificultades, por favor, mándame un bizum a este número de teléfono que es el que me ha dejado un amigo, de este estilo. Entonces,
hemos de ir con cuidado a la hora de caer en estas pequeñitas trampas que nos ponen. A mí personalmente me ha ocurrido un mensaje de este estilo y yo, por la redacción que tenía el mensaje, yo sabía perfectamente que no se trataba de mi hijo. Quiero decir que a veces de lo que se trata es de que aprendamos a ser un poquito críticos, que tengamos una mirada crítica. Después tenemos el fraude del CEO, que es el engaño a los empleados de una empresa con la capacidad de acceso a recursos financieros para que realicen un pago o una transferencia a una cuenta fraudulenta. Esto sería la suplantación de identidad del CEO de la empresa, y es un correo electrónico que simula ser un correo interno en la empresa donde el CEO manda hacer una transferencia o hacer el pago de una factura, pero en realidad no lo está haciendo el CEO, es una suplantación de identidad. Después entramos en el malware, del que también supongo que muchos estamos oyendo hablar últimamente por los medios, y al final se trata de un software malicioso diseñado para infiltrarse en nuestro dispositivo sin nuestro consentimiento ni nuestro conocimiento. Tiene la capacidad pues muy, muy amplia y diversa, porque desde robar información, dañar nuestro dispositivo, utilizar únicamente nuestro dispositivo como intermediario para realizar otras acciones, podemos tener instalado un malware sin tener conocimiento y este malware estar extrayendo información de nuestra empresa. Entonces, luego un poquito más adelante en la presentación veremos de qué manera podemos detectar cuando se nos ha infiltrado un malware. Y después tenemos el ransomware, perdón, que es un tipo de malware que lo que hace es infectar nuestro equipo informático y cifra los archivos y solicita un rescate económico para recuperar la información que nos ha, entre comillas, dijéramos, robado. Este es el ataque que ahora mismo es el más popular a día de hoy, y es con el que los ciberdelincuentes están haciendo bastante caja. Pues sobre todo ante este tipo de ataque es sobre el que la empresa tiene que aprender a implementar medidas proactivas antes de que tengamos estos incidentes para intentar protegernos. Aquí ahora vemos una estadística donde se puede ver cómo desde el año 2015 el incremento en ciberdelitos en España es de más de un 300%, un 350 y pico por ciento, que es una barbaridad, como os podéis imaginar. Al final estamos hablando de 7 años y medio, bueno, hasta el 2022, que los datos salen a final de año, pero podemos ver que esto es una auténtica barbaridad, lo que está aumentando la ciberdelincuencia. De ahí que es importante que vayamos conociendo y adquiriendo estas habilidades para empezar a protegernos, empezar a cerrar, haciendo el símil al principio de la presentación con la vivienda, empezar a cerrar pequeñas ventanas de nuestra casa para como mínimo acabar cerrando la puerta. Ya no sé si con llave o no, pero como mínimo irla cerrando. Para continuar, es inevitable que hagamos una contextualización legislativa. Esta es la parte más tediosa de la presentación, porque al final hablar de normativa resulta complicado para quien habla, sobre todo cuando el escuchante o el receptor no son jurídicos, pero intentaré utilizar un vocabulario que podáis seguir la presentación de manera dinámica, pero no nos queda otra que entender un poco cuál es la normativa que regula todo esto. Quiero recuperar el esquema este para que siempre podamos estar situados y nos sea más fácil ir siguiendo la presentación, y hemos de empezar hablando cuál es la normativa que regula la protección de datos. La protección de datos está regulada por el Reglamento Europeo 679/2016, que popularmente se conoce como RGPD, que es Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento a nivel europeo es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Eso quiere decir que no necesita transposición en los estados.
Transposición sé que es una palabra muy jurídica, pero para que podáis seguirme, os diría que quiere decir que no es necesario, para que se aplique, no es necesario que haya una norma española que regule esto. Pero en nuestro caso, además del reglamento que ya es aplicable directamente en España, además tenemos una ley orgánica que refuerza la aplicación del reglamento y además amplía ciertos aspectos que no estaban regulados por el reglamento. Pues estas dos normativas, que es la cabecera de la protección de datos, regulan cómo las empresas deben tratar los datos personales. Pero, ¿qué tiene de importancia los datos personales? ¿Por qué es importante proteger o por qué la normativa impone a las empresas una cierta protección sobre los datos personales? Pues en este punto os tengo que decir que los datos de Pepito son de Pepito y no son de la empresa que los esté utilizando. Mis datos me pertenecen a mí, no pertenecen a las empresas que los estén utilizando. Si a mí me gustan las fresas o a mí me gustan las manzanas, es algo que pertenece al conjunto de mis datos personales y soy yo la que tengo que decidir qué empresa puede utilizarlo y con qué circunstancias pueden utilizar estos datos. Yo soy un conjunto de datos tremendamente amplio. No solo mis datos es mi nombre, mi número de cuenta corriente, mi número de DNI, que estos son datos identificativos y a veces erróneamente pensamos que estos son todos los datos importantes. No, yo soy todo un conjunto de datos que va mucho más allá de mis datos identificativos. Por ejemplo, mi voz es un dato personal y es un dato personal que me podrá identificar en aquellas personas que me conozcan previamente. Por tanto, a través de mi voz también pueden identificarme. Y esto tiene que ver con lo que regula la normativa en protección de datos, que es toda información sobre un usuario que pueda ser identificada o identificable. Por eso, todo este conjunto de datos hay que tener claro que son un conjunto de datos que me pertenecen a mí y soy yo quien voy a decidir quién los va a utilizar, cuándo los va a utilizar y cómo los va a utilizar. Esto desde el prisma del usuario. Desde el prisma de la empresa, la normativa lo que hace es regular que como estamos utilizando algo que no nos pertenece, hemos de darle una protección especial. De ahí viene entender que la soberanía del dato, que es el dato me pertenece a mí, y como me pertenece a mí, yo tengo que tener una serie de derechos que la empresa tiene que tener un esmero, cuidado en otorgarme. De ahí los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión o olvido, portabilidad y limitación del tratamiento. Esto son unos derechos realmente muy importantes, aunque es verdad que a nivel social aún no se ha adquirido esa importancia, pero es muy importante porque la empresa está utilizando algo que no le pertenece y lo está haciendo porque el usuario o el interesado lo está permitiendo. Y esta es la cultura que hemos de ir adquiriendo, la cultura de la soberanía del dato. Hemos de siempre intentar recordar quién es el titular del dato. Volviendo ahora un poquito a la contextualización del esquema guía para que no nos perdamos, ahora hablaremos de cuál es la normativa que regula la seguridad de la información y la ciberseguridad. Pues aquí tenemos que van a regular unas materias que tratarán de establecer cuáles son las medidas de protección que hay que dar en materia de ciberseguridad. Y aquí volvemos a tener unas normativas que vienen de la Unión Europea, pero en este caso no hablamos de un reglamento, en este caso hablamos de una directiva. Actualmente tenemos la directiva NIS 1, que este tipo de normativa europea sí requiere transposición y esto significa que requiere una normativa del Estado español que indique cómo se tiene que aplicar esta directiva europea. En el caso de NIS 1 ya tenemos unos reales decretos que lo están regulando actualmente, que como podéis ver son del 2018 y del 2021, por tanto son muy, muy recientes.
pero la evolución tecnológica está avanzando tan rápidamente que desde la Unión Europea ya han tenido que dictar una nueva directiva en 2022, como podéis ver, que es la nueva NIS2, y que el Estado español va a tener que transponer, eso quiere decir que va a tener que sacar una normativa nueva indicando cómo hay que aplicarla dentro del año 2023. Pero sí que a lo largo de la exposición avanzaremos un poco qué es lo que nos manda esta nueva directiva NIS2. En cuanto a la seguridad, que es de lo que tratan estas normativas, lo que sí hay que recoger y hay que tener claro es que la seguridad de los datos implica la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y estos son conceptos que a veces cuesta diferenciar lo que engloba cada uno de ellos. Intentaré a través de unas frases muy sencillas y unos ejemplos muy sencillos que podamos ver que son conceptos distintos, pero al final la seguridad lo que trata es de blindar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. La confidencialidad indica solo tener acceso a la información quien está autorizado a tener acceso a la información. En cuanto a la integridad, indica que la información no puede sufrir modificaciones no autorizadas. En cuanto a la disponibilidad, significa que el acceso a la información la debemos tener cuando la necesitamos. A través ahora de unos ejemplos os diría que la confidencialidad quiere decir cuando alguien no autorizado accede y divulga una información, eso implica que la información ya no es privada y por tanto ya no es confidencial. Con otro ejemplo podríamos poner en cuanto a la integridad, si un empleado edita un documento y yo no soy consciente de ello, yo voy a recibir una información con falta de integridad porque la información del documento ya ha sido modificada. En cuanto a la disponibilidad, si yo tengo una caída del servidor, por ejemplo, yo ya no tengo la información. Es decir, he perdido la disponibilidad de la información. Esto en el mundo virtual, pero os he querido aquí también añadir un ejemplo en el mundo físico. En el mundo físico, si yo tuviera un incendio en mis instalaciones y perdiera toda la documentación que tengo y no tengo ninguna copia grabada en un lugar distinto, esto implicaría que yo he perdido la disponibilidad de toda la información. Quiero decir, casi todos los términos en seguridad tenemos una parte en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, y una parte en el mundo virtual. Es verdad que la presentación de hoy se centra en el mundo virtual, pero sí que quería ir introduciendo para que pudierais entendiendo los conceptos algunos matices respecto al mundo físico, que muchas veces lo tenemos un poquito más integrado. En cuanto a la directiva NIS2, introduce aspectos importantísimos que tienen que ver y que la empresa tiene que tener en cuenta. En primer lugar, está estableciendo responsabilidades directas a los directivos de las empresas. Por tanto, aquí no les va a quedar otras a los directivos de las empresas de implicarse porque se les da una responsabilidad directamente a ellos. No se van a poder escudar bajo otras responsabilidades, no podrán delegar esas responsabilidades que se les implica directamente. La directiva NIS2 además hace un aumento muy considerable en cuanto a las sanciones por incumplimiento. ¿Y qué es lo que quiere regular esta directiva? Pues refuerza todos los requisitos en seguridad, desde que va a hacer obligaciones en el uso de cifrado, asistencia a formaciones periódicamente, porque al final este mundo digital tiene una evolución muy rápida. Eso implica que evidentemente tenemos que estar informados y para estar informados la única forma es formarse constantemente. Hay que establecer la privacidad desde el diseño y por defecto. Esto es un concepto que ya se implementó en la protección de datos, que ha costado mucho que las empresas grandes entiendan que la protección de datos no tiene que ser algo aislado, sino que tiene que estar implementado dentro del mismo procedimiento cuando hacemos los procedimientos que tienen las empresas instaurados.
La protección de datos desde el diseño y por defecto significa que está implementada dentro, no es algo que vaya aislado. Y paralelamente tenemos ahí un documento que a veces nos acordamos de que hay que darlo al usuario y otras veces no nos acordamos. No, la protección de datos o la privacidad desde el diseño y por defecto implica que dentro del mismo proceso de trabajo todo está integrado. Ahora, reunificando un poco lo que hemos visto en este apartado, vemos de manera estructurada toda la normativa. Hay mucha más normativa, evidentemente, porque hay que ir introduciendo la normativa sectorial en función del ámbito de nuestra empresa, pero como normativa genérica tenemos aquí un poquito el desglose de toda la normativa y poniendo un poco el foco en todas ellas, quiero un poco plasmar qué es lo que tienen al final toda esta normativa en común. Pues lo que tienen en común, evidentemente, si os fijáis, son los datos y la seguridad que le vamos a tener que dar a esos datos. Evidentemente, esto implica que la empresa adquiere unas responsabilidades que no puede eludir, no puede mirar hacia otro lado, y lo que tiene que hacer es establecer unas buenas medidas de seguridad para proteger unos datos, que no nos olvidemos que está utilizando unos datos que no le pertenecen. Y por tanto, al final, lo que tiene que hacer la empresa es tener en cuenta que su mayor activo es un activo que además no le pertenece. Y por eso las normativas son tan estrictas y tan duras con las empresas. A pesar que cuando lo miramos desde el prisma de la empresa, a veces nos parece que tenemos una sobrecarga de obligaciones que yo muchas veces comparto con algunas empresas. Pero en este caso es lógico que tengamos que proteger unos datos que no son nuestros y que nos los están prestando, y por eso les tenemos que dar una seguridad y tenemos que ser pues muy meticulosos. Ahora ha llegado el punto de hablar de las medidas preventivas, porque evidentemente la ciberseguridad o los problemas que tengamos en ciberseguridad tendremos que luego implementar unas medidas reactivas, pero antes de llegar a ese punto va muy bien siempre pensar qué es lo que podemos hacer para prevenir tener incidentes. En este punto empezaremos hablando de la huella digital y daremos paso a mi compañero Daniel López, que os explicará un poquito, no sé si ahora... Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Hola, yo sí, por lo menos. Sí, correcto, Dani. Vale. Venga, pues voy a compartir mi pantalla y arrancamos. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a Margarita y a la Cámara por facilitar este encuentro y que podamos estar con vosotros hoy contando todos los retos que sobrevienen a las organizaciones, a las empresas, sobre estas cuestiones que hablamos de privacidad, seguridad de la información, etc, etc. Yo soy Daniel López, yo soy cofundador de una compañía que nos dedicamos a proteger la privacidad. Estamos en Andalucía, en Sevilla. Operamos a nivel nacional a través de una red de acuerdos profesionales que tenemos. Y hoy mi objetivo es hablar sobre todo sobre la privacidad digital y los retos que conforman para todos nosotros, ¿no? Bueno, pues ya me conocéis, ya me estáis poniendo cara. Si alguna palabra uso en mi castellano del sur, pues y no entendéis, pues me lo decís para que la aclare y vamos avanzando. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la parte de la introducción que va como continuidad de la maravillosa exposición que ha hecho Marga para ponernos a todos en contexto. Vamos a ver después hablar de la parte de privacidad y huella digital, de algunas cuestiones de regulación y protagonistas y de lo que son los accidentes digitales, ¿no? Y por último haremos un pequeño repaso para todo aquel que quiera pues reconocer y ver su huella digital y cómo podemos facilitarle este reto, ¿no? Bueno, pues el contexto que nos movemos todos está muy relacionado con el cambio de paradigma, ¿no?, que hemos vivido en muchos de nosotros en nuestras etapas profesionales. Yo cuando me incorporé al mundo laboral, pues yo empecé a trabajar en una asesoría laboral cuando terminé mis estudios, y ahí pues lo que hacíamos era pues asesoramiento a empresas, nóminas, seguros sociales, contratos, todo tipo de documentación relacionada para la operativa de las pequeñas y medianas empresas.
Y bueno, pues ahí está claro que todos veíamos nuestros archivadores, las mesas llenas de papeles, ordenadas y clasificadas por una lógica que se imponía por cada organización. Y al final el papel era un poco el soporte de los datos, ¿no? Es decir, que si necesitábamos algo, pues teníamos que ir por esos documentos a la asesoría o llevarlos a la administración pública. Y en esos papeles pues estaba toda la información que podía ser sensible o que podía ser información que había que procesar, ¿no? Y esto, bueno, pues esto nos enfrentaba a unos retos de custodia de documentación, de borrado, bueno, de eliminación y tal, que se han ido un poco neutralizando por el cambio de paradigma, ¿no?, que tenemos ahora todos, que es, bueno, pues los despachos y las mesas, que tenemos un ordenador, un sistema informático que tiene mucha potencia, que está conectado continuamente a Internet y que todos los datos, pues en el mayor de los casos, estamos en esa fase, si no transicionados completamente, pero casi transicionados, en que todos los datos están ya en espacios almacenados en lo que le llaman la nube, ¿no?, que es un espacio para el individuo, para nosotros, como si fuera un espacio virtual, pero realmente por detrás hay unas infraestructuras tecnológicas que son unas grandes habitaciones donde hay pues ordenadores con espacios, con discos duros y tal, y bueno, pues está todo este reto de la nueva computación en la nube que le llaman, pues ha supuesto que eh, nosotros nos hemos fundado como startup y nosotros tenemos una taquilla, una mesa y no tenemos ni un papel encima de la mesa. Tenemos un cajón con las escrituras de la compañía y todo el resto de la documentación de la empresa, todos los documentos que trabajamos con clientes, proveedores, aliados, tal, están en soportes digitales. ¿Esto quiere decir? Bueno, pues que antes teníamos una serie de precauciones con los datos que estaban en los papeles y había una serie de informaciones que estaban archivadas o incluso en cajones con llaves y ahora pues lo tenemos en esto que le llamamos la nube, ¿no? Esta es la realidad y yo creo que aquí pues todos ya somos conscientes de que esto no tiene marcha atrás y al final pues el paradigma es este, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto también? Bueno, pues este cambio de transición en el modo de operar los datos ha supuesto también que el protagonista, y un poco enlazando el mensaje que daba Marga, el protagonista se ha convertido en el individuo y el individuo se ha convertido en un conjunto de datos, ¿no? Y ese conjunto de datos, pues también ha venido una irrupción que hemos vivido todos con el COVID. Ya en el 2020, una consultora conocida que se llama Gartner, que es una consultora de análisis estratégico y de mercado, ya hacía un análisis de los retos que íbamos a vivir en los siguientes 2, 5 y 10 años, conforme al yo digital, que se llama, ¿no? ¿Qué es el yo digital? Bueno, pues es nuestra representación como individuo en un espacio virtual, ¿vale? Esto que ahora tiene nombres de todo tipo, que tiene nombres como metaverso, como avatar, como pues todos estos nombres, al final lo que nos tienen que hacer pensar es que nosotros como individuos en el espacio físico somos un conjunto de datos que se convierten en información en los espacios virtuales. Entonces, bueno, pues las máquinas a mí no me entienden como me estáis entendiendo vosotros o como me veis vosotros, sino que me entienden por un conjunto de datos que son capaces de interpretar y analizar sobre mí. En este contexto, bueno, pues ya se vaticinaba que en el 2020, en los siguientes años, siguientes 2 años, iba a aparecer el pasaporte de salud, que era algo impensable, que era que todos pudiéramos compartir nuestro estado de salud a través de un dispositivo móvil, pues se impuso por la propia inercia y por la propia necesidad de la pandemia COVID. Y ya pues todos íbamos incluso a sitios pues enseñando nuestro pasaporte COVID para poder acceder, ¿no? Y para poder viajar hasta hace muy poco, hasta hace escasos 12 meses, hemos tenido que incluso tener estos pasaportes COVID en vigor. Y ahora, bueno, pues con esta nueva situación que se está sobreviniendo de nuevos contagios, no sabemos lo que va a pasar, pero la realidad es que ya eso del pasaporte de salud se ha quedado en nuestra mente, se ha instalado y ahí está, ¿no? Después también hay una parte que se apicinaba del 2020, que era el ciudadano digital, que es al final pues todo lo que nosotros interaccionamos con nuestro mundo virtual, ¿no? Pues ya prácticamente más de 12 horas al día pasamos conectados a Internet. Nuestros hijos tienen una media de casi 4 horas de conexiones a los dispositivos. Y esa ciudadanía, esa interacción con otros ciudadanos, en gran medida se ha pasado al mundo, igualmente que se pasaron los papeles, al mundo digital, ¿no? Y pues, es raro el día que no tenemos conversaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, en una red social, en un WhatsApp, en un Telegram. Y esta participación ciudadana también se está participando en debates que pueden suponer pues
una exposición de nuestra ideología, de nuestras preferencias, de nuestros estados de ánimo, y todo esto al final conforma una parte de ese ciudadano digital que ya está presente, ¿no? Y que en muchas de situaciones se está hablando ya del debate de por qué no tenemos votaciones electrónicas y etc, etc, ¿no? Y por último, lo que ya parecía que estaba muy lejos, pero ya está presente, son los gemelos digitales, que son, bueno, pues desde la perspectiva científica, una, una, una reproducción de nuestras reacciones biológicas y bioquímicas, para que podamos pues hacer ensayos sobre qué comportamientos tendríamos en base a ciertos tratamientos, ciertas enfermedades, ¿no? Anticiparnos a ciertos modelos de evolución de nuestro propio cuerpo, que en el caso del gemelo digital pues está teniendo mucho protagonismo, algo que decía antes Marga, que es la voz. Hay que tener mucho en cuenta que la voz es un dato biométrico identificable, identificado de una persona, que forma parte de ese gemelo digital que podría ser en el futuro, y que además, junto con el reconocimiento del iris y otras características más, pues al final son elementos perfectamente intrínsecos a una persona. Dicho esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues donde vamos es que como individuos estamos creando una huella digital. Todos vosotros podéis tener en mente ese concepto de la huella digital como algo que está relacionado con mi huella dactilar, ¿no? Con, oye, pues esta es mi huella, y es cuando yo la tengo digitalizada para hacer algún tipo de fichaje en el registro horario de la empresa, o cuando yo en mi teléfono le pongo la huella para que me identifique. Bueno, pues ese concepto es un concepto parcial de la huella digital. La huella digital, por un lado, tiene esa acepción, que puede ser el cómo me identifico en algunos sistemas con elementos biométricos de mi persona, pero también el concepto más apropiado es todos los datos, el conjunto de datos que existen no solo en mis dispositivos, sino a nivel abierto y a nivel expuesto en todos los medios digitales, en todas las plataformas, que pueden hacerme identificable, identificado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todas nuestras interacciones en el mundo online al final pueden ser encadenadas con nuestras personas. Y esto que antes decía Marga de, bueno, pues si me gustan las fresas o me gustan las manzanas, es un atributo de una persona que le permite a la industria digital pues poder inferir en cuestiones que pueden ser de nuestro interés. No hay que verlo de una forma negativa, sino de una forma positiva. Oye, pues a mí me interesa que si estoy buscando pues unas zapatillas de deporte, pues si en ese momento me presentan una información de una zapatilla de deporte que cumple con mis atributos de búsqueda, oye, pues me estoy ahorrando una búsqueda. Otra cosa es que ya esa información se use para otros propósitos, ¿no? Pero lo importante de aquí es que la huella digital es todo el conjunto de rastros que vamos dejando, esas miguitas antiguas de pan que hablábamos antes para recorrer un camino, que llegan hasta una persona, pero que además la particularidad de aquí es que pueden ser los datos que nosotros vamos compartiendo, pero también pueden ser datos que otras personas han compartido de nosotros, sin nuestro conocimiento o sin nuestro consentimiento. Entonces ahí es cuando radica un poco la pérdida del control al que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que perdemos cuando tenemos una huella digital muy extensa, ¿no? Cuando nuestra sombra de huella digital es muy larga, ¿no? Pues perdemos un concepto que se llama la privacidad digital. Y la privacidad digital está relacionado con el derecho inherente. Hablamos de derecho inherente porque está a la altura del de libertad de expresión o a la altura de la libertad sexual, que tienen todos los individuos, todos los ciudadanos europeos, en este caso por el amparo de la regulación y la estrategia europea, que tenemos a decidir qué información sobre nosotros está visible para el resto. Esto quiere decir que volvemos al principio, los datos son de la persona, y las personas que lo ven o las personas que lo usan son responsables de un tratamiento. Están tratando unos datos que me configuran a mí o que me hacen identificable. Entonces, con esa responsabilidad del tratamiento, ellos tienen que cubrir una serie de normativas, una serie de regulaciones que Marga ha ido enumerando, pero un poco por diferenciar, pues ella decía, y con buen criterio decía antes, oye, pues todo el mundo pensamos que el DNI y el número de teléfono son datos, efectivamente, son datos muy relacionados con la personalización, pero también unos datos de geolocalización, unos datos de altura, unos datos de preferencia, unos datos de salud, todo este tipo de datos, unos datos de mi uso de mensajería instantánea,
son datos que me pueden hacer identificar. Ejemplos para que tengamos claro. Pues si un trabajador de una empresa ha usado el correo electrónico para darse de alta en OnlyFans, pues además de ser un problema para la organización, está haciendo un uso inadecuado de ese correo electrónico y lo está identificando con un consumo de un producto o un servicio. ¿Eso quiere decir que sea malo, que esa persona no sea libre de consumirlo? Para nada. Tenemos que ser respetuosos, pero hay que saber hasta dónde están los límites del uso de la tecnología que nos ponen a nuestro favor o que tenemos a nuestro alcance. Lo que está claro que Internet va a poder decir que este usuario, que esta persona, pues tiene estas cuentas conectadas, que tiene estos datos publicados en Internet, que tiene estas fotografías, que tiene estos comentarios. Todo ese conjunto de información nos hace identificables, ¿vale? Y por tanto, la privacidad digital lo que determina también es que una persona tiene su derecho a evitar que otros accedan a sus datos personales sin su consentimiento. Esto es algo que es tan efímero como que ahora os doy el consentimiento porque podáis capturar una fotografía de mí en el ámbito personal, siempre hablamos, pero también ahora mismo también te podéis decir, oye, te retiro este consentimiento para el tratamiento de esta imagen o de este dato personal mío. Siempre hablamos de la palabra personal, ¿eh? Esto es importante porque después se confunde el ámbito profesional. Bueno, una de las cuestiones que es importante es que como empresarios, que la Cámara de Comercio pues es un poco lo que agrupa empresarios, grupos de interés de comercio, que tengamos en cuenta que el cumplimiento legal es importante porque si no al final podemos incurrir en sanciones y esas sanciones pues son problemas de continuidad de nuestro negocio. No solo por la sanción, sino porque pueden ser determinantes para que podamos seguir prestando el servicio a nuestros clientes, ¿vale? Si nuestros clientes el día de mañana pues entienden que estamos siendo irrespetuosos con sus datos, pueden retirarnos el consentimiento y entonces podríamos no operar con esos datos y eso significa que podríamos quedarnos sin el activo principal, que es pues toda nuestra inteligencia comercial o de negocio, ¿vale? ¿Cuáles son los principales detalles a tener en cuenta? Bueno, pues como organizaciones tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser respetuosos con la privacidad. Esto de yo tengo los datos de esta persona y los voy a usar a cualquier criterio o a cualquier precio, esto ya no vale, ¿vale? Esto significa que hay que ser respetuoso con la privacidad como organización, que tenemos que ser respetuosos con el cumplimiento normativo a la hora de establecer nuestros elementos de contratación. No podemos tener un cliente que nos ha contratado un producto sanitario y después, porque tenemos los datos de ese cliente, mandarle una información de una bicicleta que vende mi cuñado porque consideramos que también va a beneficiar su salud, ¿no? Todos estos relatos enrevesados para el marketing hay que huir de ellos, ¿no? Es importante que tengamos claro que el tratamiento de datos tiene que ser específico y concreto para el permiso que nos ha dado el cliente, porque al final, en el momento que nos descuidamos, podemos incurrir en un patinazo. Y siempre, 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 porque se están reforzando y hay una regulación muy concreta sobre esto, que yo no voy a entrar de fondo, es ser proactivos y ser concretos en la obtención del consentimiento, ¿vale? O la base de interés. Bueno, un poco por mención, que tengáis en cuenta que la Agencia Española de Protección de Datos es una de las principales valedoras de las agencias que tenemos en la Unión Europea. Está muy concienciada en que los datos de las personas sean completamente respetados y, bueno, pues aquí podéis ver algunas de las principales sanciones que le han caído a las grandes compañías, que son importantes, pero ahora me voy a cambiar de pantalla porque también os quería mostrar sanciones que están relacionadas con pequeñas empresas, ¿vale? Esto no es una regulación que solo afecta a grandes compañías. Mira, aquí hay una página web que se llama Enforcement Tracker, que es una página web que por países te muestra las sanciones que van poniendo las agencias de protección de datos, ¿no? Y aquí pues tenemos, mira, pues a una persona privada, 300 euros por insuficiente cumplimiento de las obligaciones de información. 80.000 euros para Vodafone, una multa para otro privado de 1.500 euros. En fin, aquí estamos viendo que hay muchísimas multas. Bueno, habría hasta infinitas páginas, ¿no?, que podemos ver aquí, que de todo tipo nos pueden hacer mención de que esto no es algo que esté fuera de nuestra esfera, sino que además los clientes y las personas con las que tratamos para hacer nuestros negocios cada vez están más sensibilizadas con el uso de sus datos, porque además, y hablo en primera persona, nosotros llevamos 20 días con un ciberataque que hemos sufrido en el Ayuntamiento de Sevilla y muchos ciudadanos estamos preocupados porque esos datos están disponibles para cualquier tipo de fechoría, ¿no? Y cualquier persona pues, puede con esos datos, que son datos que han estado depositados
porque por la situación que se ha dado han sido ultrajados. Y ahora nos encontramos con una situación en que podemos estar todos siendo víctimas de muchos ciberdelitos y entre los que tenemos que protegernos. Bueno, vuelvo a la presentación. Hablaba de las sanciones, hay muchas que hemos visto, ¿vale? En España hay sanciones ejemplares para todo tipo de compañías, se ve un poco borrosa la infografía, pero es una noticia que está en 5 días y está actualizada hace poco, de todo tipo de industria. No hay aquí un sesgo por tipo de compañía. Y bueno, cuando llegamos al ciudadano es importante que los ciudadanos tienen una sensación de pérdida del control de privacidad. ¿Qué significa esto? Que después puedo compartir que a través de los compañeros de la Cámara algunos estudios para que los tengáis en vuestra empresa y para que lo podáis compartir con vuestro equipo, que los empleados afirman, hay una encuesta a nivel mundial, que prácticamente el 86% de los ciudadanos está preocupado por el uso que hacen las empresas de sus datos personales, ¿no? Y esto ha pasado a ser relevante porque los ciudadanos que consideran que sus datos no están siendo usados correctamente tienen una sensación de inseguridad y tienen la misma consecuencia, esa sensación, que la pérdida de confianza. Esto significa que un cliente va a decidir si te va a comprar o no porque tiene confianza o no, y como esa confianza no la tiene, pues va a dejar de comprarte. Entonces son importantes, las empresas tienen que, por un lado, ser conscientes de la protección de datos. Evidentemente ya hay una labor de concienciación que hacen los profesionales con todos los empresarios, pero es importante que los empresarios lo traslademos a nuestros colaboradores y empleados y equipos, porque ellos son los que tratan esos datos en el día a día, y como haya cualquier brecha de seguridad, como la que comentaba antes, pues es un problema para la organización, es un problema de pérdida de confianza, de reputación, y es un problema de continuidad de negocio, ¿no? Es un problema atender correctamente las solicitudes de derechos de protección de datos. Es muy problemático eso porque caen sanciones casi mensualmente. La Agencia Española de Protección de Datos va sacando continuamente resoluciones y es raro el mes que no hay sanciones sobre este tema, ¿no? Es importante para el tema de la normativa NIS2 que hablaba antes Marga y la NIS, la parte de concienciación y la parte de cumplimiento que tenemos que tener la organización entre todos. Es importante que nuestro equipo sepa que el principal activo de la empresa es la inteligencia de negocios que está sustentada en los datos, y si no tenemos este tema, pues puede ser un problema. Y siempre asesorarnos de profesionales para acudir a la recogida del consentimiento de forma específica, ¿no? Y correcta, ¿no? Por parte de las familias, bueno, pues las familias ahora mismo, muchos de vosotros tenéis hijos, tenéis sobrinos, estáis viendo un poco todo lo que está sobreviniendo de la falta de concienciación y de la falta de reconocimiento de los riesgos digitales que sufrimos en las familias. Hablamos de ciberbullying. España está ahora mismo en el primer puesto a nivel europeo. Esto es una deshonrosa condecoración. Hablamos de grooming, hablamos de parenting, problemas importantes que están afectando a las familias, a los día a día, y son resultados del uso del tratamiento de los datos sin consentimiento. Hablamos de adolescentes, ¿no?, que tienen una vida digital plena, y hablamos de adolescentes que bueno, si a un padre le preguntamos si le dejaríamos las llaves del coche a nuestro hijo sin carnet de conducir y sin haber hecho los cursos de educación vial, pues todos responden que no. Pero todos acceden a darle un móvil a nuestro hijo cuando llega el acto de la comunión o llega el acto de esos 10, 11 años, para que el niño pues pueda tener esa comunicación social, esa integración con los amigos y tal, pero no nos preocupamos de trabajar con ellos esa educación digital, que muchas veces no es que no queramos, sino es que como nos sentimos también inseguros haciendo esa educación digital, pues también pecamos de hacer la vista gorda, ¿no? Y esto está generando problemas. No sé si conocéis la noticia de esta semana pasada en una población de Extremadura, Almendralejo. Hoy ya se ha detectado que han sido 11 niños menores de 14 años los que han creado esas suplantaciones de identidad de otras niñas, que las han convertido en unas especies de actrices porno, usando su cara con inteligencia artificial. Y esto al final pues es un problema que afecta de forma directa a la sociedad, ¿no? Y esto al final es un tratamiento de datos sin consentimiento que están haciendo unos chavales que a priori para ellos es un juego, pero que no es un juego, que no es una chiquillada y que es un problema que acarrea problemas muy graves. Y a nivel de marca personal, pues seguro que muchos de vosotros vigiláis vuestra huella digital desde la perspectiva de que os represente y de que seáis un reflejo de lo que os gusta, ¿no?, como profesional, como persona,
vuestros valores, si os gusta el deporte, si os gusta cualquier tipo de afición, pues que seáis una persona que compartís eso con vuestra comunidad más cercana, ¿no? Y esto es importante, que esta huella nos represente y que la cuidemos, porque al final Internet habla por sí mismo de nosotros. Las propias inteligencias artificiales, que también están tan de moda, son capaces de leyendo una huella digital de un individuo, pues decirte todo lo que ese individuo pues le gusta, ¿no? Y si es una persona que es fumadora, si es una persona que es deportista, y si estás alineado con los valores de una empresa a la hora de ser elegido o contratado. Bueno, hasta aquí ha sido un poco la exposición de la temática. No sé si tenéis alguna pregunta. Nos gustaría hoy, después de todo esto, de todo este relato, contaros o haceros ver una pequeña demostración en vivo de lo que sería una huella digital y de cómo podríais actuar de forma preventiva en la huella digital. Todos aquellos que habéis participado, además de poder verlo, os animo a que, haciendo una fotografía, este código QR, o yendo a la web de Agencia de Datos, que es el anfitrión, junto a la cámara hoy de este encuentro de ciberseguridad para pymes, que os podáis también obtener vuestro informe de huella digital. Vamos a ver un poco qué es un informe de huella digital en tiempo real, ¿vale? Si os parece bien. No sé si queréis hacer alguna pregunta antes de esto. Marga, equipo de cámara, vamos todo en línea, ¿no? Sí, vamos un poquito mal de tiempo, pero va todo en línea. Venga. Bueno, ¿estáis viendo mi móvil en pantalla? Sí. Vale. Bueno, pues a través de una aplicación móvil, que ya, bueno, pues podréis ver con ese código QR que os podéis descargar. Y una vez que yo me he registrado, he validado mi identidad con una serie de elementos y de procedimientos que securizan a través de Internet, pues mi validación de identidad, que se llama la normativa AIDAS. Bueno, pues yo he dado de alta mi perfil en esta aplicación. Esta aplicación es una aplicación nuestra, por eso lo estamos enseñando hoy, donde esta aplicación, pues después de validar todos mis datos personales que yo le he facilitado, pues hace un análisis de todo lo que hay en Internet abierto sobre mí y lo que me hace identificable o identificado, ¿no? Me muestra una serie de indicadores en base a lo que yo he ido haciendo. Y bueno, si yo veo mi informe, pues tengo arriba una serie de filtros de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que he ido haciendo, pero el propio sistema, bueno, pues va a ir clasificando información, ¿no? Puede encontrar información que la propia IA dice que es contenido adulto porque encuentra algún tipo de torso sin ropa o un desnudo, o puede encontrar información sensible, que puede ser algún diálogo violento, alguna agresión, ¿vale? Estos son ejemplos, evidentemente, que están aquí para poderlos contar, ¿no? Después también, pues por mis características biométricas, me ha reconocido en diferentes fotografías que hay publicadas en Internet. Esto no quiere decir que estas fotografías sean malas, sean dañinas o puedan presentar alguna amenaza para mí, pero yo tengo que ser conocedor de que estas fotografías están en Internet de mí. Y bueno, pues aquí estoy con las cofundadoras de You Forget Me, con otros profesionales del ámbito legal en un encuentro. Yo podría perfectamente decir, oye, pues mira, eh, esta fotografía que aparece aquí en una página web que yo no conozco, ¿vale? Esto no quiere decir que la foto sea mala, sino en birdseyxnanny.family, que yo no sé esta página web porque tiene mi fotografía, pues yo podría decir, oye, pues perfectamente, esto no soy yo, pero evidentemente sí soy yo porque tengo un 99% de fiabilidad, y yo podría decir si esto es positivo, neutral o negativo. Cuando yo digo que es positivo, bueno, pues no pasaría nada. Cuando yo digo que es neutral, vale, perdón, he dado el botón de más. Digo es neutral, bueno, pues el sistema me pregunta que si quiero saber qué datos tienen sobre mí. No hemos entrado en el fondo, pero esto sería un derecho de acceso que tienen todos los ciudadanos a pedir información de por qué estos datos están siendo tratados por este responsable del tratamiento, que es esta página web. Podría pedirle que eliminen los datos sobre mí, que sería un derecho de supresión, que está dentro de esta regulación del del Reglamento General de Protección de Datos. Podría pedir una rectificación. Imaginaros que yo pues me he puesto pelo y hay una foto en la que estoy sin pelo y quiero seguir en esa foto, en ese sitio, pero ahora que tengo que tener una foto con pelo, pues yo podría mandar un derecho de rectificación para que me cambien esa fotografía. O he cambiado de domicilio y en un sitio ponen mi domicilio antiguo. O he cambiado de teléfono, ¿vale? Se podría usar el derecho de rectificación de datos para el uso de datos desactualizados o que no representen a esa persona, ¿no? Podría solicitar una evidencia, que sería tomar una instantánea de que esto existe ahora mismo en Internet y que, bueno, pues que no quiero hacer ninguna acción, pero quiero tener esa verificación de que eso estaba publicado a día de hoy, o puedo no hacer nada, ¿no?
Con esto yo voy siendo proactivo en la gestión de mi huella digital. No solo la huella, se trata de fotografías, pues también aparecen cuentas que yo tengo conectadas, también aparecen, bueno, aquí una foto cuando tenía yo casi 14 años, cuentas que aparecen que tengo conectadas, password que tengo vulnerada. Este ejemplo que os decía antes de la brecha de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, si yo tenía un nombre de usuario y una contraseña en el Ayuntamiento de Sevilla y esa contraseña no estaba cifrada, que es una medida necesaria y garantista del tratamiento de datos que hacen las empresas en nuestro nombre, pues si esa contraseña no estaba cifrada, cuando han robado los datos que dicen que soy Daniel López Serrano con mi correo electrónico, ahí va también implícita la contraseña. Y si yo esa contraseña la uso para muchos servicios, ya estoy convirtiéndome en una persona súper vulnerable, porque podrían entrar en cualquiera de los sistemas que yo contrato, porque saben, por ejemplo, que puedo tener una cuenta en un banco, en Amazon, en donde sea, y usar con esa nombre de usuario y contraseña para hacer cualquier tipo de compra o cualquier cosa en mi nombre, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que os queríamos mostrar de huella digital. Ya os digo que se pueden ver pues todas las cosas que querría borrar, todas las cosas que comentar. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, hay una fotografía de un chico que dice que se parece a mí un 52% y no soy yo, ¿no? O cosas que se han publicado en Internet que me pueden hacer identificable pues por algún motivo, algún comentario, alguien que ha puesto mi nombre y mis apellidos en algún sitio, algún boletín oficial de la provincia que hayan publicado una sanción de tráfico. Esos datos ya por ley deberían estar anonimizados, pero hay muchas veces que hay ayuntamientos o hay corporaciones que no han actualizado por algún motivo algún dato o algún procedimiento y esto se ha quedado ahí, ¿no? Entonces esto es toda la huella digital, incluso fotografías que pueden estar geolocalizadas, ¿no? Bueno, hasta aquí era un poco la demostración, no sé si tenéis alguna duda. Vuelvo a la pantalla anterior. Antes de volver a la pantalla, que es un dato importante. Bueno, por ejemplo, aquí, mira, aquí me aparecen con mi nombre de usuario todos los sitios donde estoy dado de alta. Cualquier persona podría ver si tengo una cuenta en Amazon. Cualquier persona podría ver si yo estoy en LinkedIn y cuáles son mis datos, cuál es mi situación de reputación, si tengo Skype. O sea, aquí hay un montón de información que nos hace identificable y esto no quiere decir que sea, digamos que, tecnología compleja, que esto está al alcance de cualquier porrazo de ratón en Internet, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la demostración, hasta aquí mi intervención, turno de preguntas por mi parte, por parte de todos y nada, por mi parte hasta aquí las preguntas abiertas. Muchas gracias Dani, muchas gracias Marga. Es verdad que estamos a vuestra disposición para lo que deseéis. Si ahora no tenéis ninguna duda o ningún comentario a hacer, es verdad que quedamos a vuestra disposición aquí en la Cámara de Comercio, en la oficina Acelera Pyme. Pero, insisto, a vuestra disposición, Marga, no sé si querías añadir algo. Sí, bueno, es que me faltaba un trocito de presentación. Si acaso lo haré, sé que hemos ido mal de tiempo, pero intentaré pasarlo lo más rápido posible porque casi era el grosso de la presentación de hoy. Entonces, si me compartes la presentación anterior. No, pasarán primer, deberían por aquí. Ah, está aquí. Bueno, hemos estado hablando de las medidas preventivas en protección de datos y ahora faltaría añadir un poquito, aunque sea de manera rápida, porque es verdad que se nos ha echado un poquito el tiempo encima, lo que serían las medidas preventivas en ciberseguridad. Para ello, tenemos que tener en cuenta la instalación de softwares oficiales, instalación de antivirus, que estén libres, eso implica que están libres de malware, el realizar actualizaciones para cubrir las vulnerabilidades que se detecten impiden que podamos tener incidencias no detectables. Después tenemos en firewalls y cortafuegos, es necesario que los instalemos porque analizan el tráfico de la red, reconoce a los usuarios autorizados y restringe el acceso a los usuarios no autorizados. En cuanto a otras medidas preventivas tendríamos, es vital y fundamental ir realizando copias de seguridad. Las copias de seguridad tienen que estar realizadas de manera periódica y conservadas en lugar distinto de donde las realizamos.
podemos estar realizando copias de seguridad y alojarlas en una nube o bien depositarlas en otra nube, pero es importante y vital como medida preventiva alojarlas en lugares distintos. Limitar el acceso a la información, eso también es fundamental. No todos los empleados tienen que tener acceso a toda la información. Se deben establecer niveles de acceso. Esto, en cuanto a la empresa y medidas preventivas, es fundamental. Las contraseñas seguras. Sé que estamos cansados de oír que tenemos que poner contraseñas seguras y a todos nos da mucha pereza, pero a través de contraseñas inseguras es muy fácil que los ciberdelincuentes accedan a nosotros. Informaros que existen gestores de contraseñas, pero que sí que tenemos que empezar a implementar la cultura de establecer contraseñas seguras. A veces es más fácil establecer una contraseña segura de lo que nos pensamos. Si a mí me gustan los calamares, a lo mejor una contraseña podría ser: los calamares de la esquina valen 5 euros. Acabo de crear una contraseña segurísima, porque he utilizado mayúsculas, he utilizado un signo, he utilizado números y además he utilizado una frase que ningún ciberatacante va a descifrar. A veces es mucho más fácil crear contraseñas seguras. Acceder a páginas web lícitas y seguras. Eso significa que tienen que tener el candado y el protocolo HTTPS. ¿Vale? Os enseño una fotografía de lo que significa. Veis que la diferencia es mínima, pero cuando accedemos a Internet y a páginas web es vital que nos cercioremos de que es una HTTPS y de que tiene el candado de seguridad. Para finalizar, sí que quiero hacer un inciso de qué hacer si sufro un ciberataque. Y al final lo que tendríamos que hacer es todo esto, desde la preparación hasta el postincidente. Preparación, iré de manera muy rápida porque como se está grabando, tendréis a vuestra disposición estas diapositivas que recopilan un poquito la información. Las dos primeras etapas tratan de lo que deberíamos de hacer la empresa antes de que ocurra el incidente. Todo esto está regulado dentro de la normativa que hemos explicado anteriormente, por tanto, tenemos la obligación de hacer acciones preventivas dentro de la entidad. ¿Vale? La parte de prevención y de identificación son todo medidas que la normativa nos obliga en la empresa a realizar antes de sufrir un ciberataque. Esto además nos permitirá detectar el ciberataque de manera rápida. Cuando algo lo detectamos de manera rápida, nos permite ponerle fin antes o poner unas medidas reactivas de una manera más rápida y solvente. El tercero de los pasos es cuando ya acabamos de detectar que hemos tenido un ciberincidente y se trataría del de la contención, que es lo que queremos contener. Cuanto antes detectamos que hemos tenido un ciberincidente, tenemos que aislar la información que ha sido infectada, porque a lo mejor no ha sido infectado todo nuestro sistema informático y a lo mejor no ha sido comprometida toda la información de la organización, sino que ha sido ingerida una parte de la información que tenemos. Entonces, a partir de la contención, lo que haremos es discriminar qué es la parte que ha sido infectada o afectada de la organización y qué parte no. El siguiente paso sería la mitigación. Evidentemente, los pasos que vienen a continuación tendrán que ver con el tipo de ciberataque y el volumen del ciberataque que hemos sufrido. Pero desde luego tendremos que determinar qué medidas tendremos que implementar, tendremos que identificar qué software ha sido utilizado por los atacantes y aquí, fundamental y vital, tenemos que recuperar la última copia de seguridad que tengamos limpia. De ahí la importancia fundamental y vital de estar realizando copias de seguridad, porque si no, a lo mejor resulta que de repente hoy me levanto y cuando llego a mi lugar de trabajo me encuentro que no tengo ningún tipo de información. ¿Tengo empresas y no tengo información? Pues a lo mejor tengo un problema. Para finalizar, llegamos al momento de la recuperación, que consiste en recuperar la operatividad de las áreas de negocio afectadas. Y evidentemente, una vez que he podido recuperar estas áreas de negocio, tengo que documentar el postincidente. Es hacer un análisis y evaluar todo el proceso,
que permita identificar y mejorar los procedimientos establecidos. Todo este proceso está regulado en las normativas que hemos hablado anteriormente, tanto en protección de datos como en seguridad de la información. Pero además tenemos unas obligaciones. Aquí os he puesto una infografía recordando que el nexo de unión absolutamente de toda la formación de hoy son los datos personales. Pero además no quería terminar la presentación sin indicar que si tenemos cualquier tipo de incidente en ciberseguridad, en seguridad de la información de los datos, tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es un organismo a nivel nacional que a través del teléfono 017 y a través de esta página web que os he puesto, no la veo, ¿sale la página web? Sí. Vale, perfecto. Aquí tenéis una cantidad de recursos importantes en ciberseguridad a vuestra disposición, porque es un organismo nacional, pero es el organismo que si tenemos un ciberincidente al que tenemos que informar que hemos tenido un incidente en ciberseguridad. Y después, en cuanto a protección de datos, también tenemos una obligación legal de informar a la Agencia Española de Protección de Datos. Dentro de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos disponemos de una guía para hacer las notificaciones en brechas de datos personales. Sí que es verdad que no hay que notificar todas las brechas de seguridad, solo alguna de ellas. Entiendo que todas las organizaciones que hoy estáis conectadas disponéis de profesionales que os gestionan la privacidad de la empresa. Si no es así, pues os animo a que busquéis buenos profesionales, porque la ciberseguridad y la protección de datos no es únicamente coger una cláusula y pegarla en un correo electrónico o pegarla en un contrato de servicios, va mucho más allá de todo eso, y os animo a que visitéis tanto la página de la Agencia Española de Protección de Datos como la página de INCIME, porque a nivel de usuarios tenéis mucha información para poder acceder. Y nada, sin más, os dejo un espacio. Como se nos ha ido un poquito el tiempo, no sé si tenéis alguna pregunta. Si estáis escribiendo en el chat, ahora lo podremos ver. Ha habido una pregunta que yo me he adelantado y respondiéndola por el tiempo que nos hemos colado, especialmente yo, que hablaba un compañero de Francisco Bosch, hacía una pregunta sobre por qué las empresas pymes no creen que les va a tocar nunca a ellos algún tipo de problema y que muy pocas de ellas son capaces de contratar una empresa de ciberseguridad y para realizar una prueba de pentesting, ¿no? Bueno, yo le he animado a que acuda a los servicios de la propia Cámara, que tiene el kit digital, donde asesoran a las empresas y tienen un programa que es el Cibercámara, que nosotros mismos hemos aplicado en nuestro territorio y que aúna profesionales para la implantación de todo tipo de medidas necesarias después de un proceso de consultoría, ¿no? Él manifestaba que es cibercooperante de INCIBE y bueno, pues esto al final se trata de un poco de que todos vayamos sumando nuestro granito de arena, porque al final si no tenemos una sociedad en la que prosperemos, al final nos va a ir mal a todos. que con lo cual yo siempre pienso que todo lo que sea sumar es mucho mejor que dividir o restar. Sí, efectivamente. Es verdad que a nivel de Estado hay unas cuantas organizaciones que están ayudando mucho. Desde el mundo empresarial, en el que yo además me muevo mucho, hay la percepción de que el Estado impone muchas cargas a las empresas. Eso es así y es inevitable. Pero luego, por otro lado, es verdad que desde el propio Estado, al menos en el ámbito en el que yo me muevo, de protección de datos y ciberseguridad y demás, hay unos organismos muy proactivos y que nos ayudan mucho a todas las empresas. Tenemos muchos recursos y mucho material al alcance. Si somos un poco más espabilados y esta es una parte de la empresa que no queremos delegar en un profesional, pues tenemos la forma de formarnos a través además de formaciones como la que hoy hace desde Cámara de Comercio y podemos intentar implementarlo, pero si no tenemos la capacidad, pues lo que yo sí recomendaría es que nos acostumbremos a apoyarnos en profesionales cualificados, diríamos. No sé si hay alguna pregunta más en el chat. Bueno, mientras tanto, esto que dices, Marga, yo que me muevo en el mundo del emprendimiento de las startups, que somos nosotros, muchos de los inversores dicen que, bueno, que efectivamente Europa es un espacio muy regulado, donde hay mucha imposición de cumplimiento normativo, pero también es un espacio con mucha seguridad jurídica, ¿no? O sea, que también una cosa lleva a la otra, ¿no? Al final, pues, ese cumplimiento normativo hace que después
pues puedan saltar muy pocas minas descontroladas, ¿no? Al final pues, operas en un espacio regulado, sabes cómo tienes que operar y como empresa pues tienes unas reglas meridianamente claras. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que la apuesta en Europa por hacer prevalecer los datos y garantizar la continuidad de negocio y la ciberresiliencia es importante para todos los que estamos aquí. Muy bien, pues si no hay más información, para cualquier cuestión de los participantes que tengan cualquier duda, no sé si la última diapositiva había mis datos por si alguien... Sí, de todas maneras, sí estaban los datos, pero insisto a vuestra disposición. Mil gracias, Dani, mil gracias, Marga. Insistir en la predisposición de la Oficina Acelera Pyme aquí en la Cámara de Comercio de Mallorca para este y cualquier otro tema a vuestra disposición, para contactaros con Dani o con Marga también a vuestra disposición. Así que hasta la próxima y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día. Ah, bueno, claro, no hem vist. És el que jo volia mirar des d'aquí. No ho he vist. Gracias.